Buenas, pues aquí estamos con Linda McPherson, una de las personas que más aprecio en este mundo, y quería hacer esta entrevista para que conste lo que ella nos quiere explicar para las personas que no la conocen y para los que la conocemos, que podamos escuchar sus palabras y tener un bello recuerdo de Linda. Hola Linda. Hola Montserrat. Estamos en Marrakech, en una casa en medio de una zona rural, cerca de Marrakech, que Linda ha construido con mucho amor y quería que nos explicaras cómo llegaste hasta aquí, de dónde vienes y por qué estás aquí. Yo nací en Nueva Zelanda y viví en muchos diferentes países. Y un día estaba sentado en la playa afuera de Barcelona y pensaba, oh, Marrakech, voy a Marrakech. Y llegaron y fui al desierto de Merzouga. Y solo un poco días viajando con los dromedarios y andando en el desierto y despertando la noche mirando las estrellas. Y esta experiencia quedaron dentro de mí durante el próximo año. Me sentí algo de Marrakech y de Morocco, los contrastes del campo, la gente, las comidas, las especias. Y estaba como una llamada. Entonces pensar, bueno, voy a llevar grupos. Y organizado de llevar gente que yo he conocido de Alemania, de otros países. Y después de algunos viajes a Marrakech pensaron, well, ¿por qué no voy a vivir en Marrakech? Y buscar una casa y primero era un desastre. Bueno, cuesta un poco, ¿no? Al principio, cuando quieres un sueño... Primero encontrar una casa, pero al final no era papeles bien y como, bueno, Marrakech no es mi sitio. Y después tenía que volver a Australia porque mi hermana estaba enferma. Y el día antes que tenía el vuelo a Australia, un hombre me dijo, ¿quieres ver una casa afuera de Marrakech? 13 kilómetros. Me llevaron a un pequeño pueblo que no era muy bonito. Pero cuando me abrió la puerta de esta propiedad, era como, wow, yo podría hacer un tipo de paradiso, un pequeño paradiso. Y yo he dicho a él, gracias, mi corazón está diciendo sí, pero mi cabeza no sabe cómo podría. Y yo fui a Australia. Y sugiero que era posible comprar, y yo compraron con una amiga. Y en 2014 yo he venido a vivir aquí y no he tenido nada, entonces compraron un colchón por los suelos y empezaron mi proceso. Bueno, con todo esto nos ha venido a explicar cómo fueron sus principios aquí en Marruecos, que no fueron fáciles, pero por aquí ha pasado mucha gente, ¿no? Por tu paraíso. Mucha gente. Empezaron a venir madres con niños para visitarme, gente que he conocido muchos de España o Alemania. Y visto que era como un sitio de relax y como un poco protegido. Supongo que conocéis el lugar, los que estáis viendo esta entrevista. Hay un bello jardín, una casa preciosa y bueno, no es solo la casa, eres tú. La gente viene porque estás tú. Sí. ¿Cuál es tu trabajo para conocer a tanta gente de Alemania, España, Ibiza? ¿Dónde más te conocen? ¿En qué otro país? Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, muchos países. ¿Por qué te conoce tanta gente? Porque en 2000 yo empecé a viajar
ofreciendo y compartiendo un tipo de don que tengo, que mi madre ha tenido la misma habilidad de sentir las emociones de la gente y saber dónde era la raíz de cualquier problema. Es como vienen imágenes o escucho en mi cabeza una fecha y con esto yo ayudo a la gente como entender a ellos mismos y curar viejos traumas. Y por esto yo he pasado 20 años solo viajando. Yo conozco gente en este viaje. Claro, conoces gente y les hablabas de tu paraíso por si querían o necesitaban reconfortar su vida, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo que haces con las personas, ¿podrías explicar un poquito más profundamente? Bueno, explicas que es reconoces las emociones, los traumas, los puedes sentir de las personas, los explicas de una manera sencilla para que la persona pueda hacer su proceso. Cuando estaba una niña, yo siempre sentí las emociones que la gente no estaba enseñando. Y yo pensaba que yo estaba un poco loca, porque la persona podía estar sonriendo y yo sentido detrás tristeza o enfado. Entonces me costaron mucho de estar con gente. Y yo siempre buscaba de vivir un poco aislado de gente. Yo he vivido 16 años en Ibiza, en una pequeña casita, solo con árboles alrededor. Entonces ahora yo solo trabajar cuando yo hice una oración pidiendo que todo es con amor y todo está bien por la persona. Entonces ahora es un regalo. La cosa que antes era un pesado de llevar, ahora es el regalo que me ayuda a la persona con quien yo estoy trabajando de saber dónde es la raíz de su problema. Y me viene como máquinas y me sentir y es algo muy bonito, muy suave, pero va muy profundo. Y ahora es un regalo. Ahora para mí me gusta muchísimo conectando con la gente. Porque claro, ya llevas muchos años de experiencia y es como, supongo que conectas más profundamente que años atrás. Ahora es muy fácil. Muy fácil. Y tengo mucha confianza en todo que yo escucho o sentir o ver es la verdad de esta persona. Y bueno, porque la persona te lo confirma, sí, no porque tú lo sientas. No, pero yo voy diciendo a la persona que pasaron con 20 años. Yo no sé qué pasaron con 20 años, pero yo sabía que este es el punto de entrar donde hay un problema que no es resolvido o hay algo muy importante en esta idea. Y después hablando para llegar, y muchas veces la gente puede llorar o puede empezar a volver y recordar qué pasaron. Claro, porque lo reconocen en lo que tú estás diciendo, es Sí. como le resuena como que es verdad. Como despierta algo, a veces puede ser algo que está olvidado o escondido por 20, 40, 50 años. Y has visto que después de estas personas, bueno, hay muchos ejemplos que podrías explicar de cambios espectaculares después de tus sesiones, cambios en una persona, en su manera de vivir o en su manera de sentir sus heridas, pero bueno, podrías decir, por ejemplo, explicar consecuencias de tu trabajo, por ejemplo, mejora de la salud física o a poner paz en la vida de la persona,
de las personas, de la familia, los amigos. Mucha gente enseguida sentía, me aliviaron, o sentía un cambio en su cuerpo. Y algunas enseguida ven el cambio, otras poco a poco con tiempo. Es un poco como limpiando cosas que el cuerpo estaba trabajando para esconder o cuidar. Ellos tienen más energía, están más presentes en hoy y muchas veces solucionar problemas que no podría hablar con una familia o alguien muerto. Entonces es como quitando peso y a veces cambiar su vida, a veces son pequeños cambios, pero no es de juzgar un grande o pequeño, porque cada persona sabía que hay sentir, Sí, y es como para ayudar a es como mirar, muchas veces pasa cosas en la vida y la persona está mirando por gafas de esta experiencia. Y si esta experiencia está curada, como necesitaron curar cuando pasaron, es como ellos ven la vida con otros ojos y todo es posible. Y también aparte de lo que dices, ¿no? De que tienes las gafas del trauma y que hace que tú veas todo desde allí, pero también está las gafas de no querer ver algo y cuando te lo muestran dices, ostras, yo esto no lo quería ver. Sí, exacto. O sea, no solo por si hay trauma o no, sino cosas que no quieres ver. Escondido o como el cuerpo tiene que trabajar para esconder algo o no, porque necesitas sobrevivir cuando pasa algo difícil en la vida. Y es como uno a veces olvidar esta experiencia, pero el cuerpo siempre está trabajando para esconder y quita la energía vital de su cuerpo ahora. Y por mí esto viene después de una enfermedad, cuando pasan más traumas o más problemas, el cuerpo un día no podría aguantar más. Cuando alivia y a veces volve algo que la persona no recuerda, recuerda una mujer de 50 años, no sabía la cosa que estaba, su trauma, y para sobrevivir, escondida. Sí. Es muy suave, porque no puede forzar nada si la persona no está preparada para ver. Claro, hay que tener el interés que salga de la persona para saber, para ir a tu consulta o a tu sesión, que salga de la propia persona. No puede ser que alguien le diga, no, pues ves, porque yo creo que te irá bien. Lo tiene que sentir la persona que quiere. La persona tiene que permitir que ve cosas que eran dolorosas, pero no siempre solo dolorosas. A veces son cosas bonitas, pero por una razón no permitir que vea la vida con esta. Cada persona es diferente y cada persona tiene diferentes resultados y entonces no es de juzgar los resultados de nadie. Sí, bueno, también por lo que he dicho, parece como que quien no sepa a dónde va no tenga derecho a ir. Y no, a veces puedes ir a tu consulta o a un sitio que desconoces y si te dejas llevar, hay algo más allá de la mente que te lleva. Y la gente a veces está muy sorprendida, porque a veces cuando para unidad puede empezar a temblar o el cuerpo empieza a reaccionar. Y entonces con esto empieza a soltar algo que estaba guardado.
mucho del trabajo a veces volver a la infancia, porque muchas veces coge patrones en la infancia y posiblemente son patrones que ayudaron a sobrevivir al momento, pero no ayudar de adulto. Entonces, es cuando está el momento de quitar la bolsa o las maletas que uno estaba llevando. Quitar la maleta y puedes como coger un poco de aire para ver hacia dónde quieres dirigir otra vez tu vida, ¿no? Y bueno, entonces todo esto te lleva a ver que no solo somos un cuerpo, que no solo podemos tratarnos con una medicina química o física, que también está toda la parte energética o emocional o de cuerpos sutiles, ¿no? Sí. Hay un montón de realidades que no estamos acostumbrados a manejarnos tanto con ellas como el trabajo que tú haces, pero que es otro tipo de curación, de manera de ayudar a ser más felices en el fondo. Mucho. Y es como entrando de otro punto, en vez de decir, oh, mi brazo me duele, y pude tener dolor, pero en la sesión pude ver por qué el brazo duele, de dónde empezaron esto, qué cosas en la vida está guardado en este brazo, y casi como escuchando qué quiere decir al cuerpo. Todo es como muy sutil, pero muy suave y va muy profundo. Muchas gracias por hablarnos de tu trabajo. Linda ha escrito un libro para quien esté interesado que explica toda su vida. Es un resumen, una biografía, una vida muy interesante, muy intensa. Y como punto final de esta entrevista, te quería decir en qué momento estás ahora de tu vida y qué nos quieres contar del presente. Es interesante porque yo he vivido este sitio, esta casa, esta propiedad, como yo dormí a la noche pensando qué materiales, cómo construir, qué es bonito, todo con los ojos de la belleza. Y ahora yo sentí que está hecha. Ahora yo sentí que Morocco estaba muy importante por mí. Por ahora me sentí tiempo para volver a Nueva Zelanda, que es alucinante porque yo he salido con 19 años, con ningún pensamiento de volver. Pero ahora me sentí es tiempo de volver a la raíz. So, vamos a ver que la vida tiene planeado. Vamos a ver si nos lo explicas en el final de tu libro. Sí. Pero bueno, pues cuando salga el libro ya os volveremos a informar. Y nos quedamos así con una probable despedida de Marruecos. Posible. Sí. Y el libro yo he escrito durante la pandemia. Yo estaba aquí en la propiedad 6 meses solita y era un placer de escribir todos los diferentes sentimientos, los países, las experiencias. Y yo he puesto el nombre un nómada abajo del cielo protector. Un nómada abajo del cielo protector. Porque yo sentí que tenía un poco de protección, si no, no estaba aquí ahora. Pues seguro que tienes protección, segurísimo, porque llevas una energía muy bonita a tu alrededor, tienes un corazón muy puro y los que te conocemos estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de ti durante tantos años, por tu pureza y tu corazón limpio que nos ha ayudado a limpiar nuestro corazón
y a conectar con nuestra propia pureza, ¿no? A la verdad, volver a la verdad. Y te agradezco en nombre de todos todo tu trabajo de tantos años y espero que nos sigas ayudando y apoyando desde Nueva Zelanda online, puedas seguir apoyando a mucha gente porque el mundo le hace falta ayuda, apoyo o reconocimiento del proceso que necesita hacer para curarse. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de continuar. Sí, muy bien. Pues ya nos despedimos. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Uy, gracias. Qué bueno. Muy bien.